pasa por la absorción de calor de una fuente externa. En realidad es combustión, pero aquí lo representamos como que está entrando calor, no como que se produjo una explosión ahí. Y que los procesos son internamente reversibles, que sabemos que no son, sobre todo en este caso, porque es violento. Así que menos reversible va a ser. ¿Ya? ¿Está claro? Eso ya se lo mandé, así que no tienen para qué volver. Y aquí está lo que yo les decía. Si en el ciclo de Carnot teníamos 4 etapas, que eran compresión, expansión isotérmica, compresión, expansión adiabática, aquí tenemos la etapa 1 a 2, que es una compresión isentrópica. La 2 a 3 hay una adición de calor a volumen constante. De la 3 a la 4 hay una expansión isentrópica. Y de la 4 a la 1 hay un rechazo de calor a volumen constante. Fíjense que tanto la segunda como la última línea, que es adición y rechazo de calor, son a volumen constante. Lo cual hace que las ecuaciones que vamos a ver en un rato más, en un ratito más, sean las que son y no otras, porque cuando hay presión constante eso cambia. ¿Ya? Son las dice. ¿Qué quiere decir, profe, que sean a volumen constante? Se supone que el volumen no cambia. Ahora, estamos idealizando. El volumen no cambia porque dijimos que el volumen era el mismo. No hay proceso de admisión y escape, lo cual significa que lo que está dentro es siempre lo mismo. Y entre un punto y otro el volumen no cambia. ¿Qué sería eso que está ahí? Ahora fíjense el diagrama. ¿Cuántos tipos de diagramas podemos expresar nosotros o dibujar nosotros? Presión, volumen, ¿Cuántos tipos de diagrama? El PV y el TS. Este es el PV. ¿Ya? Y en el PV, fíjense que como se mueve el pistón, es como está diseñado el diagrama allá a la derecha. Eso mírenlo con más detención después, pero está explicado ahí. Ahí, por ejemplo, baja la presión de arriba hacia abajo, hay una expansión o una compresión. Si baja la presión, si baja la presión, hay una expansión. por lo tanto el volumen aumenta, que es lo que está pasando, ¿cierto? Después más abajo hay otra expansión, porque el volumen vuelve a aumentar aunque un poquito, ¿no? Después hay una compresión, el volumen disminuye, y después hay una segunda compresión y el volumen nuevamente disminuye y parte el ciclo de nuevo. Eso está explicado acá. Ahora, esos que están ahí son estas 4 etapas que están acá, que las vamos a ver de nuevo ahí. Pero fíjense que acá está el gráfico PV, y nosotros dijimos que también podría ser un gráfico TS, que es este que está acá. Fíjense en este y ese, son iguales, ¿no? Este con ese. ¿Ya? Por lo tanto, acá el calor entra acá, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en esa etapa? Ahí está la combustión. ¿Ya? Después de la combustión se produce la expansión. Después viene el rechazo a calor hacia el ambiente. Después viene la compresión. Y después nuevamente está la combustión y parte el ciclo de nuevo. Y eso mismo en el diagrama TS es al revés, porque si el calor aquí se introduce en la etapa que está perpendicular al eje B, aquí se produce de arriba hacia abajo, o sea, está como rotado. ¿No? Cuando pasa la etapa 1 a la etapa 2, ¿que aumentó el calor ahí? ¿En el gráfico TS? Bueno, en el TS, si pasa de la 1 a la 2, es lo mismo que de aquí a allá. Ahí está recibiendo trabajo. Está absorbiendo trabajo, que es lo mismo que está ahí. ¿Pero en qué punto el punto de encendido del...? No, cuando está la combustión. En el 3. En el 3 la combustión. El 2 y el 3. Porque ahí recibe calor. En el 2 y el 3 Y allá es lo mismo, entre el 2 y el 3 también. ¿Ya? Ahora, hagamos un esquemita de eso, porque lo que vamos a ver ahora son unas fórmulas que tienen que ver con esos valores que están ahí. Así que hagamos un esquema que se llama Noel-Sam, no muy detallado, pero pongan cuáles son los puntos 1, 2, 3 y 4 en ambos diagramas, así rapidito y más o menos parecido nomás los diagramas. Sí. Y como es un sistema cerrado, lo que tengo que hacer es calcular los trabajos y los calores con la energía interna. Porque si ustedes se recuerdan,
Cuando vimos los sistemas cerrados, eran las energías internas las que entraban a tallar ahí, y no la entalpía. Eso era para los sistemas abiertos, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo 1-2 está dividido por la masa para trabajar con la energía interna específica. El trabajo 1-2 sería la energía interna en el punto 2 menos la energía interna en el punto 1, y así ocurre con todos los demás. El trabajo 3-4 es U3 menos U4, el calor 2-3 es U3 menos U2, y el calor 4-1 es U4 menos U1. Aquí le pusieron menos y está al revés, fíjate, si no sería U1 menos U4. O sea, para el signo ahí. Por lo tanto, Una consulta, ¿por qué es negativo en el 4.1? no, porque lo dieron vuelta nomás. Porque si tú te fijas aquí, es 3 menos 2. Si es 2 menos 1. Aquí debería ser 1 menos 4, pero lo pusieron al revés y le pusieron signo menos. Ahora, olvídense de números. O sea, si yo, por ejemplo, tengo la temperatura y la presión en el punto 1, 2, 3 y 4, esto es aire. El aire siempre es gas. En la tabla de aire solamente tengo una manera de buscar por presión y temperatura, que son bloques de presión contra temperatura, otra presión, otra temperatura y así. Como el vapor sobrecalentado o el líquido sobreenfriado, ¿se acuerdan? Donde hay una sola fase. Si yo tengo la presión y la temperatura, ¿cómo calculo, por ejemplo, el trabajo 1-2? Busco la energía interna para la presión y la temperatura 1, para la 2 y los restos. Si quiero saber, por ejemplo, el Q41, hago lo mismo en los puntos 4.1 con las presiones y temperaturas en los puntos 4.1, calculo los U en ambos puntos y los restos. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, claro, no siempre van a tener las presiones y la temperatura en los 4 puntos. Van a tener que determinar cuál es la presión y o la temperatura en 1, 2, 3 o 4 de los puntos. Y de repente le van a decir hubo que agregarle tantos joule o kilojoule o megajoule para que hubiera combustión, y ahí ya tienen el valor del calor correspondiente, y lo único que tienen que hacer es despejar uno de los U, o la masa, o lo que sea. Pero en el fondo son esas 4 fórmulas las que eventualmente me permiten hacer todo, pero me falta algo aquí. Yo quiero saber cómo funciona un motor, qué número me da o me dice cómo está funcionando un motor, si es cercano a lo ideal o no. Me falta la eficiencia, ¿no? ¿Está claro eso? Y la eficiencia viene dado por alguna de esas, pero me sirve esta, la última. Si yo divido U4 menos U1 partido por U3 menos U2 y se lo resto a 1, me queda la eficiencia que va a ser siempre menor a 1. ¿Uno? La eficiencia tiene que ser siempre mayor a... No, es menor a 1. Siempre tiene menor a 1. O sea, todas las eficiencias son siempre menores que 1. Siempre. ¿Por qué son menores Pero a 1? recuerden que aquí estamos viendo la eficiencia térmica, que tiene que ver con las temperaturas principalmente también. Pero No, nosotros la calculábamos en algún momento la eficiencia con la diferencia de temperatura, ¿no? Por la razón de temperatura. Ya, a ver, cuando se trabaja con motores, lo que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta es que ese V sub R2 es... ¿Tienen la tabla de aire por allá? Peguen una mirada a la tabla de aire y se van a dar cuenta que hay una columna de la tabla de aire que es V sub R. ¿Sí? Ahora, resulta que V sub R, el 2 es un añadido, el 1, el 2, el 4,
un añadido, porque si ustedes se fijan, el B sub R2 partido por el B sub R1 va a ser B sub 2 partido por B sub 1. El B sub R4 partido por el B sub R3 va a ser B4 partido por B3. Que son los volúmenes del pistón, o del aire dentro del pistón en cada momento. Ahora, si yo tuviera el B sub R3, sería el B3 con el B2. ¿Ya? Pero estos de acá me dan las razones de compresión. Y aquí, o sacándole el subíndice, yo lo leo de la columna B sub R. Y esa columna B sub R está asociada a una temperatura, un cierto valor. Por ejemplo, si yo les dijera que este valor de acá es, no sé, 3,4, ustedes buscan el 3,4 en la columna del B sub R, a dónde está el 3,4 y saben qué temperatura es para que sea ese 3,4. Como lo vamos a ver en algún ejemplo después con números reales. ¿Pero está más o menos claro eso, no? O sea, lo mismo que habíamos hecho con la entalpía, íbamos con la entropía, donde cuando no sabíamos un valor, la temperatura o la presión, íbamos a la lista de la entropía o de la entalpía y buscábamos la que nosotros estábamos buscando, a ver dónde caía a la izquierda, en qué temperatura, aquí es lo mismo. ¿Ya? ¿Y R? ¿Y R? El R que está ahí abajo. Ah, no se va a ver. ¿Dónde es la razón de No, compresión? porque son iguales. El R es B1 partido por B2. Pero si usted fija, es BR1 partido por R y R es B1 partido por B2. ¿Ya? Ahora, voy a volver acá. Voy a volver por una sencilla razón. En el diagrama de la izquierda, ¿cuánto es B4 partido por B1? B4. 1. ¿Cuánto es B2 partido por B3? 1. Porque esa es una línea que es isocórica, ¿no? Porque aquí está el volumen, y si yo tengo la paralela hacia arriba, los volúmenes son iguales. Por eso es que no aparecen todos los volúmenes acá, solamente aparecen dos, porque, a ver, aquí yo sé que B3 es igual a B2, ¿no? Y que además B4 es igual a B1, ¿sí? Sí. Por lo tanto, yo no puedo tener esto porque aquí sería 1. Por eso el B2 no está con el B1, porque el B2 con el B1 son diferentes, ¿no? Y además el B3 con el B4 son diferentes. No tendría sentido que pusiéramos esto porque eso al tiro se tarda y se le pone un 1. Entonces en realidad esas dos son las que nos interesan porque los otros volúmenes, los otros pares de volúmenes son iguales. ¿Ya? Por cierto. ¿Qué es la compresión, profe? Es la razón entre los volúmenes en un momento dado. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa compresión? ¿Cuánto? No. A ver, si yo tengo una cierta presión y temperatura, el aire va a tener un volumen. Y a otra presión y temperatura, el aire va a tener otro volumen. Si yo tengo la presión y temperatura en el punto o estado 2 y en el estado 1, ¿O la relación de compresión? esa es la razón de compresión. O sea, ese es el B2 partido por B1. Pero ese es B sub R, están tabulados dependiendo de las temperaturas para el aire. Porque estamos trabajando, por eso es que es tabla de aire. Si estuviéramos ocupando otro gas, tendría que ser tabla de otro gas y serían diferentes los valores. ¿Está claro, no? Nosotros estamos trabajando con aire, ocupamos tablas de aire. Bueno, aquí un poquito más abstracta la fórmula, pero en realidad lo que me están diciendo es que la relación que hay entre la temperatura 2 y la temperatura 1, en la cual los volúmenes son diferentes, si ustedes se fijan, ¿ya? Ninguno de los dos diagramas, me devuelvo no. ¿Hay alguna temperatura que sea igual a la otra en el diagrama a la derecha, que es donde se ven las temperaturas, no? No hay ninguna, porque no hay ninguna isotérmica. ¿Sí? Tendría que ser paralela al eje X, o al eje de la entropía, y no hay ninguna. En este ciclo, acuérdense que el Carnot era un cuadrado, un rectángulo. Ahí habían dos isotérmicas, pero aquí no hay. Aquí hay dos isentrópicas y dos isocóricas, pero no hay isotérmicas. Por lo tanto, ninguna temperatura es igual a la otra, y yo
sea, me dicen a mí, después de algunas demostraciones termodinámicas, físicas y lo que ustedes quieran, que yo tengo esa relación posible. ¿Cuál es la relación posible? Que T2 partido por T1 es igual a V1 partido por V2, fíjense que están dados vueltas, ¿ya? Pero no sencillamente, sino que esa razón de la derecha está elevado a gamma menos 1. Por otro lado, nosotros sabemos que V1 partido por V2 es la razón de compresión, ¿no? Y eso elevado a gamma menos 1, y sabemos que gamma es C sub P partido por C sub B, que son los calores específicos a presión y volumen constante. Ese es el mismo gamma de antes, que vimos una tasa atrás. Y lo mismo ocurre con T4 y con T3. Son los mismos volúmenes, con los mismos subíndices, pero dados vuelta, ¿ya? Y me queda entonces eso que está allá. Ahora, ¿quién me explica por qué me queda eso? ¿Por qué me queda 1 partido por eso? Fíjense en esto. Porque esto que está acá, V3 partido por V4, es lo mismo que V2 partido por V1, ¿no? Que es lo contrario de lo que está arriba. Así que 1 partido por eso es que el R está abajo. ¿Está claro, no? No, caché, pero... Si ustedes se fijan, este V3 partido por V4, si yo tomo estos valores que están acá, yo del gráfico anterior dije que V3 era igual a V2, por lo tanto este V3 es V2. Y que V4 es igual a V1, por lo tanto este V4 es V1, me queda V2 partido por V1. ¿Está al revés? Entonces 1 partido por R. Me queda 1 partido por R elevado a gamma menos 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo les dije hace un rato que nos devolviéramos el gráfico PB y esto me dijeron que era real. Por lo tanto, eso mismo lo aplico ahí ahora, ante abajo. Y llego a que eso que está ahí, T4 partido por T3 es V3 partido por V4 elevado a lo que sea. Pero también es el V3 es V2, el V4 es V1. Y esto es 1 partido por R, porque R es V1 partido por V2, como lo definimos aquí. Y que lo habíamos visto antes ya, si no me equivoco. Aquí. ¿No? No, me pasé ahora. No, lo había nombrado, no me parece. No había estado. Era V1 partido por V2, perdón. Por lo tanto, cuando no tengo las temperaturas, solamente tengo una, yo puedo sacar la otra de esta fórmula, si es que tengo los volúmenes. Ahora, si no tengo los volúmenes y tengo las temperaturas, puedo hacer lo mismo. Pero tengo que tener 3 de los 4. O ingeniármelas para obtener el tercero para poder sacar el cuarto. ¿Listo? Ahora, esto se aplica cuando a mí me están pidiendo que, por ejemplo, defina los 4 estados del aire en un ciclo otro y me dan ciertos datos. ¿Qué es lo que tengo que tener yo en cuenta? Tengo que tener esto, si es que me dan la eficiencia para poder hacer la relación con la energía interna. Estas 4 fórmulas de acá, si es que me dan calor o trabajo para poder sacar eventualmente alguna de la energía interna. Las presiones, las temperaturas y o los volúmenes que yo tenga en cada uno de los estados, de los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y con eso, y esta fórmula de acá, yo tengo que ver cuál fórmula ocupo para obtener presión, temperatura y volumen en el estado 1, 2, 3 y 4. Para eso se ocupan estas fórmulas. Si no me están pidiendo eso, no las tengo que ocupar todas, algunas no. Pero yo, cuando enfrento un problema de esto, yo tengo que tener todas las fórmulas a la vista para ver cuál me sirve. Todas son válidas, pero solo algunas me sirven, depende de lo que yo ande buscando y depende de los datos que tengo. ¿Está claro? Ahora, la relación de compresión, ¿qué es lo que es la relación de compresión? V1 partido por V2. V1 partido por V2.
¿Esto que está acá? Para C sub B constante, ¿qué es lo que es C sub B? Ah, Volumen constante. valor específico de volumen constante. Me voy a volver hasta el principio. El ciclo Otto se define como 4 etapas, donde la segunda y la cuarta son adición y rechazo de calor a volumen constante. Por eso es que se ocupa el C sub B, que es a volumen constante. ¿Estamos de acuerdo? Me devuelvo, me adelanto de nuevo donde estábamos hace un rato. Aquí parece que... En este caso, la eficiencia viene dado por esa tremenda ecuación que está ahí, pero que en realidad solamente depende de la temperatura y finalmente la eficiencia depende de la temperatura 1 y 2. ¿Ya? O de la razón de compresión, si es que la tengo esa, porque de repente puedo no tener ninguna temperatura, pero me dicen cuál es la razón de compresión. Y si yo logro saber cuáles son los C sub P y los C sub D de las tablas, o me las dan también, yo hago el cálculo de allá y calculo la eficiencia térmica. Pero nuevamente, insisto, lo que uno tiene que hacer es hacer un formulario donde estén todas las fórmulas que hemos mostrado y uno tiene que empezar a ver qué datos tiene, qué fórmulas aplica. Nada más que eso. Hoy día es más fácil que eso porque los programas lo hacen solos. O sea, hay unos programas de termodinámica, de diseño de turbina, diseño de lo que sea, donde ustedes meten los datos, igual tienen que saber qué datos meter, porque si no funciona tan al lote. Y le hace los cálculos como aplicando las fórmulas que nosotros estamos viendo acá. La diferencia es que uno no tiene que hacer los cálculos uno, lo hace la máquina, pero al final es lo mismo. Es como saber ocupar una calculadora, si no sé ocupar el por y el dividido, nada, cualquier resultado. Entonces, la eficiencia. Vean. Si ustedes se fijan, aquí hay un gráfico donde la línea me está mostrando la eficiencia térmica que va aumentando a medida que la razón de compresión aumenta. La razón de compresión aumenta abajo hacia la derecha. La eficiencia aumenta hacia arriba por el eje vertical. Esto es para un gamma igual a 1,4. ¿Qué es lo que es un gamma igual a 1,4? El gamma que teníamos allá arriba, ¿cierto? El gamma menos 1, etc. Que es C sub P partido por C sub P. Entonces, mientras más grande es la razón de compresión, más alta es la eficiencia térmica. Ahora, si ustedes se fijan, ahí aparece un rectángulo amarillo, medio amarillo, que dice que las razones de compresión típicas para motores a gasolina, que usan ciclo Otto, están entre 7 y 12, las típicas. Si se usan valores altos de R, de razón de compresión, la temperatura de la mezcla aire-combustible aumenta por sobre la temperatura de autoignición del combustible y eso hace que la eficiencia no funcione muy bien. Porque provoca que el combustible se queme rápido excesivamente, pero además de eso, produce daños mecánicos en el motor. Por eso es que no se usan razones de compresión mayores que eso. Veamos el ciclo diésel. En el ciclo diésel vamos a repetir lo mismo que hicimos recién. Vamos a ver las fórmulas que tienen que ver con el trabajo, con los trabajos, los dos trabajos y los dos calores. Vamos a ver cómo se calcula la eficiencia. Vamos a ver cómo son las 4 etapas que tienen que ver con el ciclo diésel. Cuáles son los diagramas PP y TS del ciclo diésel. Y finalmente vamos a ver qué relación hay entre las temperaturas y los volúmenes, tal como decimos un rato. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que cambia? Cambia algunas cosas. Díganme ustedes qué cambia. La presión. Claro, pero antes de eso especifiquemos algunas cosas. El ciclo diésel es el ciclo ideal para las máquinas de encendido por compresión, sin chispa. La primera etapa es una compresión isoentrópica. ¿Quién anotó cuáles eran las etapas del ciclo Otto? Me devuelvo. Adición de calor a volumen constante. Compresión breve. No será la segunda. Compresión isentrópica. A ver, Compresión central. 1, compresión isoentrópica. 2,
adición de calor, volumen constante, 3, Expansión. Expansión isentrópica. isentrópica y 4, rechazo Volumen constante. constante. Ahí está. Uno de volumen y el otro de presión. ¿Estamos de acuerdo? Peña, fíjense. Entonces adelanto y vamos viendo uno por uno cuáles son las diferencias. ¿Se ve ahí, no? Un poquito, pero... Estamos en el ciclo Otto. Dice. Primera etapa, ¿hay alguna diferencia? No. Ambas son compresiones isentrópicas, ¿no? Sí. Segunda etapa, adición de calor, pero ahora a presión constante, no a volumen constante. ¿Ya? Así que ahí ya tengo la primera diferencia. Tercera etapa, expansión isentrópica, lo mismo. Y cuarta etapa, rechazo de calor a volumen constante. O sea, esta es la diferencia. Etapa 2. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un ciclo Otto y un ciclo Diesel? De uno da presión y el otro da volumen. Esa una y la otra es que uno usa chispa y la otra no. El Otto usa chispa y el Diesel no usa chispa. A ver, si yo tengo el R, esa es la ley de Locasio, ¿no? ¿Sí? El R no cambia, el R no cambia. Si yo aumento la presión, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Aumenta. Entonces aumenta tanto que enciende el combustible solo, no necesita chispa, por eso es que es de compresión. ¿Ya? Ah, está la cosa. Bueno, esa es la diferencia, tal como está marcado ahí. Y ustedes ya habían hecho un esquema del ciclo Otto en diagrama PV y en diagrama TS. Hagan este al ladito o cerca para que vean la diferencia. Si yo, lo que hice el semestre pasado, en esta parte, es que aparte de hacerle un ejercicio de control, le hacía preguntas como las que le he hecho y les presentaba, por ejemplo, un diagrama, da lo mismo, PV o TS, que ni siquiera tienen que aprenderse de memoria, salvo que yo lo haga dibujarlo, digamos. Entonces, ciclo Otto un diésel, yo no sabe el tiro cuál es Otto y cuál es diésel, porque hay uno que absorbe calor y entrega trabajo, y el otro solamente absorbe calor. Entonces, cuando está esa dualidad, ¿qué dice? ¿Listo? Sí. ¿Cambia nomás? Punto 1, 2, 3 y 4. A ver. En el gráfico de la izquierda, lo único que podemos decir es que P4 es igual a P3, ¿o no? Vamos a anotar por aquí. ¿Sí o no? ¿Dónde? Y que además B1 es igual a B4. ¿Es en el presión volumen? No, porque P4, perdón, P2 igual a 3, ¿no? P2 igual a P3 y B1 igual a B4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acá, lo único que puedo decir es que S1 es igual a S2, ¿no? Ah, Y que S3 es igual a S4, pero eso... Tenemos esto y tenemos estos dos de acá. Por lo tanto, eso significa que si, por ejemplo, yo estoy buscando en una tabla, cosa que no estamos haciendo ahora, si es para que se lo imaginen, donde tenemos la entropía en un cierto punto, y sabemos que me cambió la presión, porque entre el punto 3 y 4, cambia la presión. Allá no lo veo, pero aquí lo veo, ¿no? ¿Sí? Sí. Y además el volumen tampoco es el mismo, cambia el volumen.
Por lo tanto, lo único que yo sé es que se mantiene la entropía constante, por lo tanto yo podría saltarme de un punto de la tabla a otro, a diferentes presiones, porque yo sé que la entropía en un lado es la misma que en el otro, así que lo busco en diferentes líneas, ¿no? Para que sea igual. Entonces, esa es la gracia de estas cosas que yo no toco. Veamos. Volvimos a el cálculo del trabajo cuando P es constante. Sería la presión que es constante en la etapa de 2 a 3, que es la misma, ¿cierto? Y eso es lo que sale ahí, W23, P es constante, P2 igual a P3, es la integral entre el punto 2 y 3 de P por dB, o sea, P2 o P3. ¿Este valor de acá es P2 o es P3? Da lo mismo, porque son iguales, ¿no? Ajá. Por la diferencia entre los volúmenes. Eso sabemos que son diferentes. Después, ese es el trabajo a P constante. El calor absorbido en el proceso 2-3 es la masa por la diferencia de las energías internas. Sería igual a el Q23 menos el W23. ¿Sí? Porque uno entra y otro sale. Y el Q23, si yo lo despejo, me queda la expresión que está ahí abajo. Porque anteriormente ya había calculado el W23, ¿se acuerdan? Así que lo reemplazo allá abajo, ¿no? Y me queda esta expresión que está acá. Esta. Unidad de masa. Y me queda que el Q23 partido por M es H3 menos H2. ¿Por qué? Porque por las ecuaciones TdS, ¿se acuerdan? En las ecuaciones TdS nosotros teníamos relación entre H, U, P y B. Si yo hago las relaciones, ahora llevo a una relación de entalpía. Pero partimos trabajando con energía interna. ¿Por qué? ¿Por qué eran energía interna o porque el sistema cerrado? ¿Sí? Entonces el calor cedido en el proceso 4.1 sería U4 menos U1. Ahí tenemos el mismo análisis que se hizo anteriormente. Estas son fórmulas que yo las tengo en un formulario y las ocupo. O sea, yo sé cuáles son las condiciones en el punto 4, en el 3, en el 2 y en el 1 y puedo buscar en tablas porque estamos hablando de qué elemento aquí. ¿En qué tabla hay que buscar? El aire. ¿Qué es aire? ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta acá? La eficiencia, que sería esa que está a la derecha, 1 menos la diferencia entre U4 y U1, partido por H3 menos H2. H3 menos H2 porque está aquí, ¿eh? En lo que llegamos allá. También podríamos expresarlo como U's, pero sale más corto con H's. O podemos trabajar también con esto, que es lo mismo que vimos hace un rato. Antes había un gamma metido en el medio, ¿no? Ahora aquí en este caso no hay gamma metido entre medio. Por lo tanto, bueno, cuando se hace cuando hace los ejercicios, trata de solucionar o está diseñando algo, uno tiene a mano las fórmulas que tiene que ocupar en cada momento. O sea, uno no pide que se las aprendan de memoria, sin saber cuándo ocupar una y otra. Y ahí sí que está metido el gamma, que aparentemente es semejante a lo que estaba antes, ¿no? Ahora ahí aparece una palabra que yo no nombré antes, que es el aire estándar frío, que es lo que se ocupa como
base de todos estos cálculos, que aire a 20 grados, en condiciones normales, presión de la atmósfera, etc. Y donde el gamma es constante, que usualmente 1,4. Ahora, miren para acá. Mira, llegué comiendo, no sabe nada. Ahora, el motivo por el cual los controles los hacemos una clase después es para que en algún momento antes de la siguiente clase le den una mirada a los ejercicios que se hayan hecho y pregunten cuáles son las dudas que eventualmente tengan. Porque si le dan un control al tiro de esto no van a lograr ni siquiera haberlo mirado. Tendría que traer un formulario hecho yo para que lo pudieran ocupar. Bueno, la eficiencia térmica no me interesa que se la aprenda. O sea, si hay que aplicarla para tener todo, pero en general la eficiencia se calcula de la manera que vimos acá, en un caso, para el ciclo Otto. ¿Ya? Y en el caso del diésel, podemos ocupar esta fórmula u otra que ya la nombramos hace un rato, la mostramos hace un rato. Esta se ve como más complicada, pero en realidad el gamma es constante en general. Y la razón de compresión me la dan en el motor, así que yo puedo calcularla de una. Ya. ¿Está claro? Vamos a ver el ejercicio este. El ejercicio claramente tienen que hacerlo en la casa después, tratando de no copiarlo.